Entonces, pues nada, queríamos darle la bienvenida a esta conversación en el marco del 8 de marzo, en donde vamos a estar entrevistando a varias economistas. En primer lugar, pues a Jimena Hurtado, una profesora de la Universidad de los Andes, y pues le doy la palabra a que María Elvira pues empiece esta conversación. Buenas tardes, profe. Nos gustaría empezar esta conversación partiendo de la inquietud de por qué eligió estudiar economía. Esa es la pregunta más difícil de todas. Entonces, para hacer un poquito de tiempo, primero, no, muchísimas gracias por esta invitación. Celebro este tipo de iniciativas. Creo que nos dan la oportunidad de hablar de cosas que nos interesan y que son importantes para muchas personas, tanto en la facultad como en la disciplina y hacia afuera también. Y efectivamente empieza siempre como con esta reflexión personal de esta pregunta difícil. Entonces es difícil porque honestamente hablando yo estudié economía un poco por descarte, porque realmente sabía que no quería hacer, sabía para qué no era, no tenía las habilidades necesarias pues para hacerlo. Y después entonces empecé a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué me interesa? Pero en realidad, además de ese descarte, sí había una cuestión como de me interesaban los problemas sociales, siempre me han interesado, y tal cual como dicen muchas personas que empiezan a estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en el día de inducción, en la inducción a primíparos, creo que muchas personas estudiamos economía porque queremos hacer del mundo un mundo mejor. ¿Y por qué con economía? Porque parecería como una buena combinación entre una forma sistemática y rigurosa de pensar esos problemas, pero siempre con un lado social, con un lado de acción, con un lado de queremos entender para poder hacer las cosas y para poder contribuir a que el mundo funcione un poquito mejor. Es súper pretencioso al mismo tiempo, sin duda, como creer que nosotros y desde la economía, las economistas vamos a poder mejorar el mundo, pero yo creo que sigue siendo esa la ilusión de la gente que sigue haciendo economía. Y por eso creo que empecé a estudiar economía, seguí estudiando economía y sigo haciendo economía. Pues en esa misma línea nos interesaba mucho tratar de entender de dónde surge ese interés por los temas de género y de la diversidad, o pues falta de diversidad dentro de la disciplina. Ahí viene también una cuestión personal. Yo crecí en un entorno en el cual los asuntos sobre mujeres específicamente siempre fueron importantes, siempre fueron tema de discusión, y siempre fue una alerta a cualquier forma de discriminación o de segregación. Y al mismo tiempo, eso me fue llevando también a las preguntas sobre la diversidad en general. Y en realidad yo llegué más a la diversidad por preguntas sobre la tolerancia. La tolerancia en una comprensión un poco más exigente de tolerancia, la tolerancia no como indiferencia, no como esta separación entre lo privado y lo público en el sentido de mientras usted haga lo que usted quiera y no me moleste a mí, puede hacer lo que quiera, sino en una comprensión exigente de la tolerancia, que es esta posibilidad de ver, de hablar, de controvertir en el espacio público, entendido el espacio público como todos aquellos asuntos que nos interesan y que nos afectan en nuestra vida común y en nuestra común humanidad. Y creo que la idea de la común humanidad fue lo que me llevó a hacerme las preguntas sobre la diversidad. La diversidad, que significa esto de la posibilidad de encontrar otros de manera muy amplia, de manera muy significativa además, y de entrar a entender cómo eso nos construye
en el marco de la ciudadanía. Creo que eso fue lo que me llevó a pensar más en términos más allá de mujer, más allá de género, y en pensar en la diversidad y la riqueza y lo exigente que es precisamente pensar en diversidad. Precisamente estuvimos mirando que hace poco, en octubre del año pasado, se publicó el cuaderno de economía en como alianza con la Universidad Nacional. En este texto se evidencia la preocupación sobre la persistencia de la homogeneidad en la disciplina, sobre todo en un contexto tan diverso en todos los sentidos como Latinoamérica. Entonces, nos surge la duda, ¿cómo se explica esta persistencia y cuáles fueron los hallazgos principales de esa pregunta del paper? Ese es un número especial y a ese número especial de la revista de Cuadernos de Economía. Cuadernos de Economía es la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Es una de las revistas más importantes en economía que hay en Colombia y básicamente la idea era, ha empezado, y lo digo no como de manera pionera, sino más bien tardía en economía, una reflexión sobre la economía misma y sobre la composición de quienes hacen economía, de aquellos que llamamos economistas. Y esa reflexión se ha empezado a generalizar, o sea, es una reflexión que existía desde antes, pero que creo que ahora se ha generalizado y a la que, como les digo, me parece que la economía llega un poco tarde con respecto a las demás ciencias sociales. Y me parece que llega un poco tarde porque la economía es un poco menos autorreflexiva que el resto de las ciencias sociales y nos miramos menos como economistas, miramos mucho nuestras prácticas y nuestras técnicas investigativas sobre todo, pero miramos menos lo que somos como comunidad disciplinar. Y entonces ahí empezó a surgir toda esta serie de cosas, sobre todo en Estados Unidos, un poco en Europa, pensando en esta pregunta sobre cómo está compuesta la comunidad de economistas. A Eric Pinson Fuchs, que es el coeditor de este número especial, que es yo creo que una de las personas y uno de los economistas más activos en los temas de género desde la academia hoy en día en Colombia, se le ocurrió que por qué no hacíamos un número especial de la revista de Cuadernos de Economía pensando la diversidad desde Colombia, desde América Latina. Y entonces hicimos una propuesta a los editores les pareció interesante, hicimos un llamado a contribuciones y recibimos muchas contribuciones, pero no, de nuevo, muchas de esas contribuciones otras tenían el sesgo de los que hacemos, de las personas que hacemos economía, que es esto de mirar fenómenos externos, de, por ejemplo, mirar la participación laboral de las mujeres o mirar cómo ha cambiado la representación y la participación por género en ciertos sectores o en ciertas industrias. Y nosotros estábamos buscando más una reflexión interna de la disciplina. Y con base en eso, entonces logramos encontrar una serie de, pues, estos artículos que salieron publicados en este número. Y básicamente lo que encontramos es que solamente hablando en términos de mujeres en economía, no de diversidad en todos, porque esa es la otra cosa, en economía seguimos pensando que diversidad es solo mujeres y solo género en términos de mujeres y ni siquiera de identidad de género. Entonces, por eso finalmente terminó siendo un número especial sobre mujeres en economía. Y lo que encontramos ahí es que, pues obviamente la sospecha que teníamos nos queda mucho camino por recorrer, pero lo que sí es cierto es que puede que haya más mujeres haciendo economía desde la academia en temas que estas mujeres han impulsado de manera particular que lo que esperábamos. Y que finalmente hay
sí, hay mujeres trabajando en economía en temas muy diversos, diversos ya en el sentido de muy amplios y muy variados. Eh, También preocupadas evidentemente por la economía del cuidado y por el papel de las mujeres, y que nos falta todavía muchísimo en pensar diversidad desde economía y sobre todo la diversidad al interior de la comunidad disciplinar. A nosotras nos llama mucho la atención ese mismo llamado que hace a la introspección de la economía, y nos surge la duda si considera que la ciencia económica es una ciencia que ha sido masculinizada, y si lo considera, cuáles han sido esas consecuencias de la masculinidad, tanto en su trayectoria personal como en su trayectoria académica. Eso también es una pregunta difícil porque tiene los dos lados, ¿cierto? Tiene el lado personal y ahora mi visión sobre la función de pues, sobre cómo ha funcionado la comunidad. Entonces, lo primero que está claro es que ha habido muchísimas, en los últimos años también, iniciativas. Yo creo que menos acciones, pero sí ha habido muchísimas iniciativas para promover la participación y la visibilidad de otros tipos de economistas, no solamente de mujeres en economía. Y eso ha redundado, como les digo, en iniciativas que yo creo que todavía no hemos visto los efectos sobre las prácticas de, no solo en la investigación y en los temas de investigación, sino en la manera en que funcionamos como comunidad disciplinar. Entonces, en la pregunta sobre la masculinización, yo sí creo que ha habido, y pues aquí, pues yo hago historia del pensamiento económico, entonces me permite tener una mirada larga, que seguramente para los historiadores de las ciencias es muy cortica, pero para economía es muy larga. Y lo que encontramos es la manera en que nos contamos nuestra propia historia como economistas, es una manera que hoy en día veríamos como muy masculina de hacer. Y eso ha sido una denuncia que empezó incluso desde los 70 con la economía feminista, pero que ahora cada vez toma más relevancia. Lo que uno encuentra también es que siempre ha habido mujeres en economía, siempre ha habido mujeres en economía. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, los dos manuales de economía más importantes, los que realmente permitieron la divulgación y la difusión de la economía, en este caso ricardiana, fueron escritos por mujeres. Y eso es una cosa que como que se nos olvida contar. Y probablemente se nos olvida contar porque independientemente del sexo al nacer de las personas que están escribiendo, tenemos una cuestión en ese sentido masculinizante de la imagen de economistas. Entonces, a veces parece raro, y cuando yo digo, seguramente usted, o sea, la apariencia física que ustedes ven en mí no corresponde a lo que realmente somos como economistas, y es que la mayoría de nosotros en economía funcionamos como hombres blancos de clase media. Y que seamos, y eso no es, yo no lo estoy descalificando, precisamente solamente estoy anotando como la homogeneidad de la comunidad académica. Entonces, en ese sentido, en que funcionemos como hombres blancos de clase media, significa que priorizamos ciertas formas de hacer las cosas. Entonces, priorizamos esta cuestión de la racionalidad, priorizamos la evidencia empírica, que decimos esta evidencia dura y que los datos hablan por sí mismos, y que nosotros en realidad no ponemos en juego nuestra propia identidad cuando estamos haciendo investigación, sino que eso es lo que dice, voy a caricaturizar completamente, el modelo. El modelo dice esto, los datos están ahí, y si se fijan eso es una forma bastante que asociamos con masculino de hacer y de pensar las cosas. Y en ese sentido,
yo sí creo que lo que sí se ha identificado más recientemente, utilizando esos mismos métodos, o sea, con la racionalidad, la evidencia, se ha identificado que la economía en ese sentido es muy homogénea. Es muy homogénea, es muy jerárquica además. Y que todos tendemos a reproducir estas cosas otra vez de lo que asociamos con lo masculino. Y por lo tanto es muy difícil para nosotros mismos pensarnos como en este molde, como todos somos hombres blancos de clase media, y al mismo tiempo es como, ¿cómo hago si ni siquiera logro pensarme en este molde? ¿Cómo hago para salirme del molde si yo no me siento ahí? Entonces ahí yo celebro de verdad como las nuevas generaciones de economistas como ustedes que nos están haciendo mirarnos en el espejo y pensarnos qué estamos haciendo en favor de la diversidad en nuestras formas de hacer, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de entender y en nuestras formas de comunicarnos. Creo que eso todavía nos falta y yo creo que eso va a ser más su tarea y su responsabilidad que lo que podamos hacer los que llevamos 80 años haciendo economía desde este molde de hombre blanco de clase media. Precisamente por ese lado también tenemos una duda, como cuáles son las consecuencias de esa falta de diversidad en el tipo de conocimiento que producimos los economistas. Digamos, la respuesta más evidente en eso es que ha habido unos temas que han sido olvidados y han sido relegados, cada vez menos, pero que sí ha pasado. Por ejemplo, la discusión sobre la economía del cuidado. La economía del cuidado es algo que pues siempre ha existido, evidentemente, pero que hasta que las mujeres no empezaron a hacer estos trabajos sobre la economía del cuidado, no empezaron a ser particularmente visibles. Y entonces ahí pues ya tenemos desde hace muchos años revistas como Feminist Economics, que tratan este tipo de temas. Tenemos gente hace mucho tiempo reivindicando este tipo de análisis, de pensar la participación de las mujeres en la economía, en el mercado laboral, por ejemplo, esto de pensar los diferenciales salariales entre hombres y mujeres, la pregunta que tenemos ahora de, por ejemplo, ¿por qué si las mujeres en Colombia están siendo más educadas que los hombres, la brecha salarial persiste? ¿Por qué tenemos este tipo de cosas? Son cosas que sin duda nos habríamos perdido si las mujeres con el mismo casi marco mental que siempre ha tenido la economía no hubieran empezado a trabajar en economía específicamente en estos temas. Eso más recientemente, pero de manera más bien, o sea, más en el pasado, principios del siglo XX, por ejemplo, tenemos una cosa en Estados Unidos que se llama home economics, que es un poco, que empieza en realidad haciendo un análisis sobre las mejores prácticas de administración del hogar y las mejores prácticas de administración del hogar, no solamente en el uso de los recursos, sino en nutrición, en salud, en higiene, que es un área muy impulsada por mujeres y son mujeres que, y ahí sí viene el efecto como de la segregación y la discriminación, que no encuentran lugares, no encuentran puestos en las universidades. Eso es cierto en Estados Unidos en el siglo XX, es cierto en Colombia, es cierto en el mundo en general. Para las mujeres que hacen economía y que traen temas nuevos a la economía durante muchísimos años, fue mucho más difícil conseguir puestos académicos. Y entonces lo que termina pasando es que estas mujeres terminan trabajando por fuera de la academia y por eso probablemente las conocemos menos también. Y, por ejemplo, hay una de las primeras personas que empieza a empujar la frontera de la economía para hacer antropología, para entender lo que llamaríamos como el mundo en desarrollo, es una mujer inglesa, trabaja muchos años en África, Polly Hill, que nunca le dan un puesto
como profesora en su universidad, nunca. Y entonces ahí sí hay una cuestión como de discriminación que probablemente también contribuye a la invisibilización de los temas que estas mujeres están trabajando. Entonces eso es una cosa que evidentemente se pierde, esos temas que las mujeres traen, inclusive utilizando los mismos métodos de la economía tradicional, pero que pues tienen un interés particular. Aquí, en esta facultad, por ejemplo, los temas de educación, los temas de primera infancia, esos son temas que han sido movidos por profesoras de esta facultad, más que por profesores de esta facultad. Entonces, esos temas se perderían. Pero más allá solamente de los temas, yo creo que lo que perdemos con la diversidad, con la pérdida de diversidad, es la pérdida de múltiples perspectivas. Entonces, cuando yo les decía, yo creo que va a ser su responsabilidad traer esas perspectivas de la diversidad, es, por ejemplo, pensar en otras maneras de aproximarnos a la evidencia, de recoger evidencia. Por ejemplo, existe la posibilidad, que es algo que se hace muchísimo más en otras ciencias sociales, que es la posibilidad de considerar historias orales, la evidencia cualitativa, que probablemente implica una forma de socialización de quien trata la evidencia que asociamos más con lo femenino, que es la atención al detalle, al cuidado, a la conversación con otra persona. Entonces es posible que ese tipo de cosas surjan más. También es posible, por ejemplo, si pensamos en términos de identidades de género diferentes, que entonces aparezcan preguntas sobre identidad como tal. O sea, en economía este fue un tema, sigue siendo un tema importante, lo de la economía de la identidad, pero puede que estas visiones y estas otras identidades nos traigan eso. Igual si tenemos una mayor diversidad regional, igual si tenemos una mayor diversidad de clase, de etnia, de raza. Todo ese tipo de cosas hace que otra vez volvamos a acordarnos, y aquí está pues Simone de Beauvoir, todo lo privado es político, todo lo privado es público, y eso significa que no hay posibilidad en realidad estricta de la separación de nuestras experiencias como seres humanos, de nuestras experiencias como investigadores, como académicos y como economistas. En ese sentido, pues ya pues, en la conversación han surgido ciertos personajes, pero nos surge para entender un poco mejor el pensamiento económico con todas estas aristas que tiene, si hay una figura, un personaje que con todas sus condiciones, sean de clase, género, raza o muchas más, si hay alguno en particular que rescataría al que todos tenemos que conocer para conocer un poquito mejor nuestra disciplina. Entonces les he votado una cantidad de nombres, ¿cierto? De mujeres. Pero más que eso, lo que yo quisiera llamar es a poder leer desde nuestras perspectivas identitarias a la gente que siempre hemos leído. Entonces, por ejemplo, pues yo trabajo mucho sobre Adam Smith, que supuestamente es la encarnación del hombre blanco de clase media economista. Y yo creo que es posible tener una lectura diferente, tener una lectura que nos permita recuperar estos elementos de diversidad que hay en ese economista, por ejemplo. Eso me parece un reto súper interesante. Y al mismo tiempo me parece que eso nos permite también entender qué es lo que se ha invisibilizado. Entonces, una de las cosas que aparecen todo el tiempo en la literatura sobre Smith, pues más reciente, que además ha sido muy influyente sobre economía comportamental, se llaman en general los sentimientos morales, la simpatía.
la capacidad de ponernos en el lugar del otro, que ahora hablamos tanto de esa cosa de empatía que finalmente ya es difícil saber qué quiere decir, porque todos lo usamos todo el tiempo para decir de todo. Pero, por ejemplo, en ese tema hay otras mujeres que están hablando en ese momento de esas cosas, pero nos quedamos solo con la figura de Smet. De pronto, si exploramos un poquito más a Smet y de lo que está hablando, entonces también vamos a encontrar a estas mujeres, a Sofía Grouchy, a Wollstonecraft, a otras mujeres que también estaban hablando en ese momento de esos temas, porque la manera que tenemos de contar la historia hizo que las viéramos menos. Entonces la diversidad es enorme, pero entonces es eso, es como una invitación a leamos desde perspectivas diferentes, con nuestras propias identidades, a esta gente que siempre hemos leído, porque probablemente eso nos va a permitir encontrar esta red muy diversa de gente que estaba precisamente alrededor y que estaba hablando y que estaba haciendo aportes que son fundamentales para que traigamos a la economía. Pues eso a mí personalmente me motiva mucho, y pues ya pegándonos un salto casi que al futuro, ¿qué estrategias o recomendaciones nos dan a nosotros como estudiantes y parte de este activismo estudiantil para plantear y aumentar la diversidad, no solo desde la disciplina, sino desde esferas por fuera, con esa misma cita de Simone de Beauvoir, que me parece muy interesante también explorarla, pero ¿qué tipo de estrategias sugiere para que nosotros pues nos empoderemos de ellas? Esto también me parece difícil porque entonces es como yo desde la cima de los años les doy consejos y me parece que eso es, no sé, no, yo tengo problemas con eso porque me parece que cada generación va construyendo y va armando su propio camino. Eh, y creo que eso es parte de la riqueza y de la diversidad precisamente que queremos traer a la economía. Yo sí, hay dos cosas que sí me gustaría igual decir. Creo que lo importante, lo más importante y lo digo desde mi rol como alguien que participa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde el lado de la enseñanza más, aunque aprendo todos los días, es la capacidad de hacerse preguntas. Yo creo que eso es fundamental, hacer preguntas, y para hacer preguntas tenemos que saber de qué hemos hablado. Para poder participar en la conversación necesitamos saber esa conversación de qué va, y por eso hacer preguntas que permitan redireccionar, cambiar, renovar esa conversación. Creo que eso es fundamental. Hay una cosa que también cuando les digo, yo creo que es responsabilidad de ustedes hacer este proceso de renovación. Me parece que hay una cosa que me ha parecido valiosísima en los últimos años, y en los últimos años, con todas las dificultades que hemos tenido en los últimos años, que si usted usó la palabra, Laura, de activismo. Yo creo que eso se nos había perdido completamente el activismo y la capacidad de salir, expresarse, decir y defender posiciones. Creo que eso ha sido difícil y ha sido una renovación importantísima. Creo que eso es una cosa que es puro mérito de ustedes y me parece muy valioso. Al mismo tiempo llamaría a la tolerancia y a ser cuidadosos con ese activismo. Cuando somos cuidadosas con ese activismo significa estar dispuestas a oír lo que nos parece intolerable. Yo creo que ha sido muy difícil. Para mí personalmente lo vivo como una pérdida, esto de cancelar gente. Eso me parece muy complicado. Yo entiendo perfectamente que hay posiciones intolerables, que hay posiciones que sencillamente nos generan un rechazo tal que preferiríamos que no existieran. Pero eso me parece que es reproducir la violencia que estamos intentando superar. Y me parece mucho más exigente
con nosotras mismas, darnos a la tarea de oír eso que nos parece insoportable. Creo que eso es lo que en este momento a mí me falta del activismo, y creo que es un ejemplo que se podría dar sobre la posibilidad de oír aquello. Y no estoy diciendo, por eso no estoy usando la palabra empatía, no es pongámonos en el lugar del intolerable, no, es oigámoslo, sencillamente hagamos el ejercicio de abrirnos, de intentar entender, de darle el beneficio chiquitico de la duda, bien chiquito, pero por lo menos que hagamos ese ejercicio de mostrar que estamos en la capacidad de oír cosas que esos otros no son capaces de oír. Creo que eso es, sí, yo he sufrido mucho con esto de la cultura de la cancelación, porque me parece que nos cierra posibilidades, y contrariamente a promover la diversidad, lo que hace es todo lo contrario, porque la diversidad significa que cabemos, y eso creo que es una cosa difícil de practicar, difícil de hacer, pero que es un poco lo que yo estoy entendiendo como nuestra responsabilidad ciudadana. Pues me parece muy valioso todos esos aportes y agradecer de parte de tanto supuestos como mía tener este espacio y esta conversación para no solo llamar atención a esas cosas que la economía no ha tenido tanto en cuenta, sino aquellas que ya existen dentro de su misma naturaleza, y pues agradecerle. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que sigan trabajando tanto y sigan promoviendo el activismo y estos temas que son tan importantes para todos y todas. Gracias.